Buenos días amigos. En esta ocasión quiero resumir un poco lo que he venido hablando sobre el FRC, la planificación y el negocio eléctrico. Ya, esto es en respuesta a muchas interrogantes que me han alcanzado algunos amigos. Espero que les guste el video. Bien, ¿qué interrogantes surgen en la discusión? Primero es, ¿el precio de potencia se paga por la central o también incluye el combustible? Segundo, ¿es necesario que las centrales térmicas a gas de Lima, que al 2025 ya tienen una capacidad dada, tengan contratado el transporte como un costo fijo? O sea, esto involucra la definición del FRC. Ahora, ¿es necesario que las futuras centrales térmicas a gas del norte y sur del país, digamos en el 2030, tengan contratado transporte como un costo fijo? Esto involucraría un FRC futuro, porque hoy día funcionan con diésel. Y la discusión es cómo deben de hacerse los gasoductos al norte y al sur. La verdadera problemática es esa, no la anterior. Lo que está, el 1, 2 y 3 se refiere al negocio eléctrico y el cuarto es al negocio del gas. Y eso voy a tratar de explicar en estos videos. Primero, ¿qué paga el precio de la potencia? Solo paga la central. Se diseña como un costo de una central de ciclo simple con diésel, que tiene un tanque de duración de 10 días, que se alimenta por camión. Esto es lo que paga la potencia. Pero hemos tenido centrales de ciclo simple con gas que se alimentan por un ducto. Pero estas centrales necesitan una flexibilidad. Eso es lo que he repetido yo en el video. Pero para darle garantía de que la central pueda operar, se estructuró que existan centrales duales. Si uno tiene diésel, recibe la potencia. Y si uno es dual, recibe la potencia. O sea, el diésel es el que condiciona la existencia de la central, no el gas natural. El gas natural lo que nos da es una economía. Por tanto, no podemos pretender que el gas sea el que defina la seguridad energética. Eso no es. Lo que define la seguridad es que exista transporte suficiente. Entonces, revisemos cómo está nuestra situación del gas con el sector eléctrico. Hay una sinergia. O sea, las centrales que tienen a gas son las que están en el centro, más o menos 4.500 megavatios, ciclos simples, ciclos combinados. En el 2030, la capacidad del ducto en la zona central va a ser de 1.540 millones de pies cúbicos por día. Ya la exportación ya no va a estar trabajando mucho, ya no tiene gas. Entonces, si los generadores eléctricos del centro requieren 600 millones, es obvio que no tenemos un problema de capacidad para el centro. Nuestro problema es el norte y el sur. Pero en el norte y el sur tenemos ciclos simples. El tema es, ¿esos ciclos simples conviene transformarlo a ciclo combinado? La respuesta es, depende del factor de planta. Si operan más del 50%, sí les conviene. Si no, no conviene. Pero es una conveniencia económica. Ellos lo van a hacer solo. Lima empezó con ciclos simples y se convirtieron rápidamente porque estaban trabajando más del 60% del tiempo. Esa es la razón. Por lo tanto, también requerimos ductos al norte y al sur. Lo pongo acá en línea punteada, porque tenemos ya las máquinas. Pero esas centrales pueden estar trabajando menos del 50%. Van a ser ciclos simples, porque tienen una competencia. Por lo tanto, si en el norte y en el sur van a ser ciclos simples, solamente la dualidad ya paga la potencia, porque esas centrales son duales. Por lo tanto, el factor de planta nos debe decir que no podemos pretender que ellos asuman un costo fijo muy alto, ¿no? O sea, por eso Cinemin, cuando ha definido un FRC, lo define como en 2%. Pero necesitamos los gasoductos. Los gasoductos no se construyen por un tema de flujo, se construyen por seguridad, para dar la capacidad necesaria. Es como la transmisión eléctrica, ese es el símil que tiene el gasoducto.
Entonces, el problema va por la definición de las tarifas de un gasoducto. Cuando un gasoducto lo define como un valor afirme, o sea, quiere decir que siempre vamos a pagarlo, entonces eso se llama volumen reservado o capacidad reservada. Y otro es por el volumen realmente transportado. Entonces, esas es dos formas de tarificar, como tarifa firme o como tarifa interrumpible. Ya, aquí lo pongo ahí arriba. La línea azul es firme y la línea roja es interrumpible. La tarifa firme, transporte y distribución es 1.8, más o menos. Vamos a estimar, eso es lo que pagamos en Lima. Imagínense que fuera interrumpible y que era una central de punta que trabaja 25% del tiempo, o sea, que el gasoducto esté hecho para centrales de punta. Entonces, para que el gasoducto se pague, la tarifa tendría que ser $7. Y eso es inviable. O sea, el generador lo puede pagar porque lo traslada, pero para el gasoducto es inviable porque cada vez le van a consumir menos. Y ese fue el concepto por la cual se diseñó la GRP, porque se dijo, con la GRP podemos tener una tarifa de gasoducto plena, ya sin el efecto del factor de uso, y con eso se propugna que se instale más generación. El concepto fue ese: cómo hacer que haya más generadores sobre un gasoducto que ya lo tenemos pagado. Si eso yo lo traslado como costos variables de un ciclo simple, puesto en dólar megavatio hora, empezamos con $40, la tarifa de hoy día, ¿ya? Incluyendo las moléculas. Si tenemos la hora punta y queremos solamente pagar centrales de hora punta con ese gasoducto, tendríamos que ponerle una tarifa muy alta, cercano a los $90. O sea, la hidro está como en cerca de los $50-60. O sea, tenemos un problema de competencia. La residual está muy cerca. Pero la residual, mire, compite con una central de punta. Pero la residual es costo fijo. Y la de diésel puede ser rentable cuando uno opera menos del 10%. Y eso es lo que sucede. Si el sistema opera menos del 10% del tiempo, tiene que usarse diésel. El gasoducto no es rentable para ese volumen. Pero si es que el gasoducto ya está pagado como costo fijo, sí es rentable porque ya solamente es variable. Los generadores no tienen problema de pagar costos variables. Su problema son los costos fijos. Entonces estamos discutiendo competencia y viabilidad entre el transporte y el generador eléctrico. Y esa es una discusión de hace más de 25 años. Y se la resumo aquí. Yo puedo tener ingresos bajos o diré tarifas bajas para el transportista de gas, pero tengo que darle ingresos fijos. Y viceversa, le puedo poner ingresos variables, pero requiere tarifa más alta. Entonces me voy a jugar entre esos dos, sabiendo que ingresos variables son negocios de riesgo y a veces no son bancables. En cambio, con ingresos fijos es bancable. Entonces es una discusión de ese tipo. Mientras que el generador eléctrico tiene el problema de la competencia contra las renovables. En el año 2004 la competencia era muy baja, no existía renovables que le compitan al gas. Pero hoy día, en 2025, la competencia es muy alta. Entonces, cuando la competencia es alta, las centrales térmicas a gas van a operar con bajo factor de planta, menor al 50%, digámoslo así. ¿Ya? Pero cuando la competencia en generador térmico es muy alta, pueden operar con alto factor de planta y eso los va a forzar a hacer ciclos combinados. Y si son ciclos combinados, pueden contratar más transporte. Pero ellos no definieron el transporte. El transporte lo definió el Estado en una planificación. Y para que ese transporte se haga, se creó un mecanismo de ingreso garantizado llamado GRP. Entonces, con ese mecanismo, uno puede hacer que el gas sea variable para el generador. Cuando el gas es variable, los generadores ingresan fácilmente. Porque no es un problema de pagar costos variables, es un problema de pagar costos fijos. Entonces, entendamos cómo funciona el negocio eléctrico. Estamos hablando la viabilidad del gasoducto. Ahora comprendamos la viabilidad de un generador eléctrico que opera con gas natural. Ya lo he repetido siempre. Estamos siempre en un tema de costos fijos, costos variables. En esta gráfica, a diferencia de otras, el costo variable lo he puesto en el eje horizontal. De tal forma que señalo
que normalmente las inversiones de los generadores se mueven en esta región. O sea, hay tecnologías de alto costo fijo y de costo variable cero. Y hay otras de bajo costo fijo y de costo variable muy alto. Entonces, aquella que tiene bajo costo fijo es el precio potencia. Esa tecnología define el precio potencia. ¿Esa quién es? El ciclo simple con diésel. Tiene un costo variable alto. Entonces, aquí vemos el costo variable cero y aquí veo el precio potencia como costo fijo más bajo. Eso es lo que se paga. En Estados Unidos no existe el precio de potencia. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Entonces, las renovables se mueven hacia arriba. La hidro es la que está más alta, es la más cara. Mientras que las térmicas se mueven en la horizontal, en el costo variable. Ahí están moviéndose las térmicas. Las que definen los costos marginales en un sistema eléctrico son las térmicas. En el sistema peruano. En el sistema americano, hasta las renovables pueden declarar. Entonces, el riesgo es recuperar costos fijos, es decir, mi inversión menos lo que me pagan por potencia. Ese es el riesgo. O sea, obviamente las renovables tienen alto riesgo, pero se le da un beneficio, costo variable cero. Van primero en el despacho. ¿Ya? Entonces, así como definimos la inversión, también definimos el combustible. De nuevo con la misma figura, con la misma región donde se mueven las inversiones, con el mismo precio de potencia, la hidro tiene el alto costo fijo. Luego viene la solar, viene la eólica, a igualdad de factor de planta. Imaginemos que lo he corregido todo para que sea al 100%. El ciclo combinado es más bajo de inversión, más bajo, pero un poquito de costo variable. Y el ciclo simple, más bajo de inversión, pero más costo variable. Entonces, en esta línea verde y roja se mueve la decisión de consumir o no gas como costo fijo o como costo variable. Esa es la decisión de ellos. Eso es como normalmente lo habíamos conceptualizado desde el inicio de Camisea. Pero eso se cambió. El ciclo simple está ahí, a la derecha. Ahí está el ciclo simple con diésel. Es el más alto. El ciclo variable, el costo variable del ciclo simple con gas, el combinado, que hablamos entre el ciclo combinado y el ciclo simple con gas, 25 a 40 dólares, y el diésel con 200 dólares el megavatio hora. Números redondos. El costo fijo en el eje vertical, que cambia los costos fijos. Tecnología renovable, alto costo fijo, alto riesgo. Entonces, la diferencia de este costo fijos entre el combinado y el ciclo simple normal se paga porque hay diferencia de precios en la otra tecnología. Por eso se paga y por el factor de planta. Eso es paga la decisión de inversión. ¿Ya? Entonces, pero la decisión de contratación del gas, que es esta línea, esta flecha amarilla, esa decisión se paga también jugando con el costo variable. Pero OSI, Nermin y el Ministerio ya tomaron una decisión en el 2021 donde no te dejan mover el costo variable. Por tanto, te han limitado a que contrates lo más bajo posible el transporte y la distribución como costo fijo. En eso estamos. Entonces, el costo fijo y variable de la central térmica de gas era una decisión de la central, ya le quitarse esa decisión. Entonces, colocando de nuevo las tecnologías, colocando el precio de potencia, poniendo la hidro, la solar, la eólica, por donde se movía el ciclo combinado de gas, por donde se movía el ciclo simple de gas, ¿ya? Sabiendo eso, y ya que Ocinermin te ancló el costo variable, ya no puedes cambiar ese costo y por lo tanto no puedes asumir más costos fijos. Sería un problema. Entonces la lógica de que sea eficiente la exigencia es hasta tu factor de planta. O sea, el FRC al final es el factor de planta. Entendámoslo por ahí, por favor. Y la hidro y la RER necesitan a la térmica porque es la que define el costo marginal. Aquí pongo un ejemplo de la hidro. Acá está la hidro, ¿ya? Y tengo el movimiento de la térmica.
Si yo fuera hidro, y ese es el movimiento de la térmica, ¿qué necesitaría? Que el costo variable de la térmica sea más alto posible. O sea, lleguemos a que lleguemos a este punto verde y lleguemos a este punto rojo. O sea, eso fue lo que hicieron en el 2021. Levantaron los costos variables para favorecer a una tecnología. Ya, eso es lo que hicieron. No lo hicieron para favorecer al público, lo hicieron para quitarle competencia a la térmica. ¿Ya? Y eso tiene un costo. Entonces, eso definieron a partir de 2021, ya las térmicas no tienen flexibilidad para manejar sus costos fijos, sobre todo en el combustible. Le quitó competitividad. Entonces, de nuevo, regresamos, ¿no? ¿Qué pasaría si la central térmica contrata más transporte fijo y baja su costo variable? ¿A quién perjudica estos rectángulos que veo aquí? ¿A quién cree que va a perjudicar? A la hidro o a las renovables, que venden en el spot. Para cubrirse contra el spot, las renovables tienen que hacer contrato con el cliente. Eso los cubre. Pero mucha gente no le gustaba hacer contrato con el cliente. Entonces, la competencia de la térmica los obligaba a ir a contratar a los clientes. ¿Y quién se beneficiaba? Los clientes, porque tenía más ofertas. En cambio, cuando tú levantas el spot demasiado ficticiamente, lo que estás haciendo es quitarle contratos a los clientes y se levanta el precio del cliente. Parece que eso no se entiende. De nuevo regreso a esta misma figura. La hidro, el ciclo combinado, el ciclo simple. Entonces, he señalado siempre que la forma en como yo puedo contratar el transporte para un ciclo combinado, ya, transporte y distribución como costo fijo, o para un ciclo simple, define automáticamente mi costo variable. Estas flechas acá dicen cómo sería mi costo variable si yo asumo más costos fijos en el transporte de gas y en la distribución de gas. Pero esa decisión me la quitó o le quitó a las térmicas o Sinermin. Y solamente le ha dejado este rectángulo amarillo para que puedan competir. O sea, quiere decir, compiten por el costo fijo de las máquinas. No compiten por el transporte de gas. Antes podían ganar ahí plata. Entonces, si se lo pongo, por ejemplo, para el ciclo combinado, ¿no? Solamente viendo el ciclo combinado, que es la línea verde, y que él define ahí su precio, es obvio que esa diferencia, ¿ya? Este rectángulo amarillo permitía que el ciclo combinado recupere el transporte fijo, porque bajaba el costo variable y podía pagar más como transporte fijo. Pero ya no lo puede hacer. Eso ya se lo quitaron. Lo mismo puedo mostrarle para el ciclo simple, que él se mueve sobre la línea roja, que está aquí. Si él contratara el transporte y la distribución como costo fijo, que es más o menos la mitad, su costo variable sería $20 y tendría que él pagar, digamos, un poco más, pero él es competitivo. Y la diferencia entre no contratarlo fijo, esa área de rectángulo se lo pagaría. Pero está asumiendo riesgos siempre. Contratar costo fijo asume riesgos. Entonces, espero que esto haya aclarado. Yo sé que es un poquito tedioso, ¿ya? Pero es un tema económico de los generadores que no hay que complicárselo contra un tema de viabilidad de los transportes, que hay que hacerlo. Pero eso es planificación. En los generadores, mientras más fácil sea acceder al gas, más lo van a usar. Y eso es lo que quiere cualquiera. Pero parece que no entendemos eso. Ok, espero que les haya gustado. Muchas gracias.